Hermanos y amigos, nuevamente eh, aquí en el hogar de cada uno de ustedes, en sus casas, por este medio tecnológico, después de un nuevo día de cuarentena. Insisten muchos y quieren muchos continuar eh, presionando para que termine la cuarentena, autoridades que quieren que no se lleve a cabo y ya se pueda abrir de otra forma, sectores que exigen que se levante gradualmente. ¡Qué confusión! Y esa es la situación del hombre, cada uno defendiendo sus propios intereses. Vemos de que sí hay una necesidad muy grande de que la economía se reactive, porque de eso y de esa forma se mueve el mundo. Y el Señor nos avisó en algún momento que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se desviaron. Pero el mundo en general eh, piensa así, es en la parte económica. Y hay una escritura que me viene en este momento a la mente que dice que las riquezas se harán águilas, serán como las águilas y volarán. Parece que estamos viendo hoy algo así de esa advertencia que Dios nos hizo algún día. Pero el mundo sigue insistiendo porque el mundo y del vestuario. Pero quiero volver a preguntar, tal vez lo hice en algunas noches pasadas. Nos hemos dado cuenta de que para vivir ahora no necesitamos tanto. ¿Cuántos vestidos necesitamos para vivir hoy? ¿Cuántas casas o cuántos carros? Como mínimo, las cosas básicas, la comida, la leche a los niños, una fruta. ¿Cuánto hace que no veíamos que esas cosas tan básicas no le parábamos una atención a lo que realmente hoy sabemos que es? Y vemos entonces que tantas cosas que creíamos tan importantes no lo son. Pero hermanos, si el Señor nos saca de esta, acordémonos, el mundo volverá a sus andanzas. Se va a tardar un poco mientras la mente vuelve a tomar forma y el ánimo y el ansia y los deseos, pero después se volverá otra vez. El hombre es insaciable. Y como hemos hablado, el peligro grande no es el hombre, el peligro grande es la iglesia
quienes hemos creído en el Señor Jesús, quienes sabemos de una eternidad, quienes sabemos que hay algo fuera de este mundo para nosotros y aún estamos anclados aquí en esta tierra. Ese sí es el grave peligro. No me impacta que el hombre esté pensando esto. Me impacta que la iglesia esté tan pensativa de las cosas que no ha tenido o que no pudo tener hasta ahora y anhela seguir teniendo. Ojalá todo esto que está pasando, conforme lo vimos en alguna charla anterior, nos haga poner los pies en el piso y ver qué ha logrado la pandemia con nosotros, qué ha sacado de nosotros. Ese es el interés de Dios cada vez que hay una prueba. Y animo nuevamente a todos los amigos, a los que se han sentido confrontados, a que continúen escuchando la palabra del Señor. No pretendemos nada más que llevar la pureza de las buenas noticias, de la voz de Dios, a sus casas, a su mente, a su corazón. Y a la iglesia pretendemos llevar sencillamente el ánimo y el aprendizaje en medio de esta situación para que nuestra vida cambie. Para que nuestra vida cambie. Y podamos seguir teniendo una visión completamente diferente a como la traíamos anteriormente. Gracias de nuevo a los amigos que están al otro lado del mundo, a los que están en nuestra querida América, a los que están aún por el lado de Australia. Gracias a los hermanos de nuestras asambleas que se conectan y a la asamblea de la Alquería. Gracias, hermanos, por querer oír la voz del Señor. Hay que tener, repito, hermanos, mucho cuidado, porque muchas veces se nos puede volver una rutina, como lo fue para el pueblo de Israel. El ver la columna de fuego y la nube de día en semejante desierto. Se acostumbraron y perdieron la noción de quién era el que estaba allí. Hermanos, no perdamos, por favor, la noción de nuestro Señor. Por eso tal vez como nunca en mis años de creyente había tenido la necesidad de enseñar todos los días la Escritura, como el Señor nos ha permitido en este tiempo. Y creo que es el interés para que lo hagamos. Tal vez nunca como iglesia habíamos visto la importancia de mirar las Escrituras y de conocer más al Señor, al cual un día le entregamos lo más precioso, nuestras almas, para que disponga de ellas como bien le plazca. Y le entregamos confiados en que va a ser un excelente uso de nuestras almas cuando dejemos esta tierra y aún desde la vida que estamos viviendo acá. Entonces, ánimo, queridos hermanos y amigos. Invitemos a otros a que oigan la voz de aliento,
y el sacudón para los que estamos como anclados y no queremos avanzar. Para los que no conocen al Señor y están siendo confrontados y tocados en medio de esta circunstancia, hay esperanza. Vamos a orar. Perdón, hermanos, antes de orar quiero pedir sus oraciones también, que sigamos orando por Clara, nuestra querida hermana que tiene el cáncer y está siendo mejorada. Esperamos igual que el muchacho de Daisy, por el que ojalá todos estamos orando, que estoy seguro que la mayoría de ustedes no conocen, podamos seguir y saber de las buenas noticias de él. Pero también quiero rogarles, hermanos, por un hermano muy querido en nuestra asamblea, que exponiendo aún su vida por el contagio, nos está ayudando a llevar el mercado a algunos que necesitan y que la iglesia está supliendo a unas personas que no conocen al Señor, pero estamos tratando de llevar algunas ayudas. Entonces, le ruego, hermanos, porque el Señor le proteja, que el Señor le ayude. Mi esposa dice, Señor, que lo coloque en una burbuja para que no haya ningún contagio. Le ruego en gran manera, hermanos, porque es de un corazón impresionante para el Señor. Y allá en nuestras casas, a sus casas, en muchos lugares, ha ido a llevar la provisión que el Señor ha dado a la asamblea en la alquería. Para ustedes, para cada uno de nosotros. Oremos, hermanos, también por él. Bendito Señor, nuevamente, echando mano de la libertad que nos presenta tu Hijo para arrodillarnos ante ti. Como hijos amados venimos necesitados, dándote gracias por el día, por la provisión, por la quietud, por el ejercicio, por la comida, por el sol, por la tarde, por el frío, por la vida y todo lo que nos has dado hoy. Ha pasado un día más y aquí estamos, Señor. Es una gracia tuya. Cada día es nueva tu misericordia. Queremos saber más de ti, Señor. ¿Qué es lo que quieres enseñarnos en medio de la cuarentena? Tal vez era el tiempo porque no teníamos tiempo para atenderte. Gracias, Señor, por utilizar esta forma para hacernos oír tu voz. Empezando por mí, Señor. Te rogamos a través de nuestro amado Salvador, el eterno Redentor, conforme nos recordaba el hermano Alberto esta mañana, que tu Santo Espíritu nos deje conocer más de la gloriosa persona del Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estamos tocando este tema del tiempo, Señor, como complejo, porque tal vez nunca lo habíamos visto. Danos luz y claridad para entenderlo, Señor. En tu bendito Hijo pedimos esto, Señor. Amén. Bueno, recordamos algo sobre el tiempo. ¿Qué es el tiempo? Eso, los que leen, los que tienen la costumbre de tomar noticas. Es una magnitud física fundamental, la cual puede ser medida mediante un proceso periódico, entendiéndose como un proceso que se repite de una manera idéntica e indefinidamente. ¿Y la unidad de medida? ¿Cuál es? Esa, el segundo. Y es la 86.400ª parte de un día. Ese es el tiempo para
el mundo secular y para lo que nosotros nos acostumbramos a ver. Y vimos que la mayoría de las actividades humanas eh, están regidas por ese tiempo y que este nos ayuda a poner en orden todas las cosas de nuestra vida, nuestro día. Nos indica qué deberíamos estar haciendo o cómo, cuando algo va a suceder. Y vemos que es como una corriente sin fin que nos transporta trasladándonos desde el pasado al presente y al futuro. Es como un transportador, esa corriente que nos lleva allí. Ese es el tiempo. Y vimos eh, las dos versiones a través de la Biblia. Vimos que desde que Dios creó y habló para el pueblo hebreo desde el Antiguo Testamento, el conocimiento del tiempo empezaba en Dios, está en Dios y continúa en Dios. Para el conocimiento griego, que fue el tiempo en que el Señor Jesús vino, y como mínimo unos 500 años antes de que Él viniera con los reyes griegos, con toda esa cultura que influyó tanto en el mundo, era el tiempo, un periodo en el cual se podía vivir cíclicamente y se podía, sus dioses podían bajar y subir y vivían plácidamente. Ellos poca relación tenían con el hombre. Para los griegos, el dios, su dios y el Cronos, que es el que nosotros conocemos, que era su dios, el dios del tiempo, y él era allá, tenía sus hijos, y de vez en cuando se le daba, muy esporádicamente, por venir a la tierra, y poca interacción tenía con los seres humanos. Esa era la concepción del tiempo para los griegos. Y esa cultura griega se vino para Occidente y creo que quedó muy marcada en que Dios estaba muy allá arriba y poco se tenía que ver con los hombres, poco. Entonces los hombres tomamos esa decisión de hacer lo que quisimos con la vida y destruimos nuestra vida hasta el planeta que Dios nos dio. Porque no había nada más que pensar. De pronto tal vez nos íbamos a ver con Él. Entonces, mirando las dos cosas, es algo precioso lo que Dios ha mostrado desde la creación. Y vimos que Dios es atemporal. Dios no tiene tiempo. Ese es el problema en nuestra mente. Dios es eterno. Vamos a mirar algo de la eternidad, qué es la eternidad o cómo se compone o qué hay en esas cosas. Pero como Dios no tiene tiempo, para Dios no existe el tiempo, nos es difícil captar en nuestra mente. Porque Dios permitió en su propósito eterno que se diera el tiempo. Y vimos en Eclesiastés capítulo 3, el día de ayer, versículo 11, que puso en el hombre algo del atributo de él, la eternidad. Dice que todas las cosas las hizo hermoso en su tiempo, sin que el hombre alcance a entender la obra que debajo del sol se hace. Puso eternidad en el corazón del hombre, un atributo de él. Pero el hombre empezó allí. Ahí empezó. Y a partir de allí,
Dios le ha dispuesto en esa corriente que siga. Pero Él no empezó ahí, Dios no empezó aquí, Dios siempre fue. Y quiero que vayamos, ayer lo vimos tangencialmente, lo vimos rápido, pero vamos al libro de Génesis en el capítulo 1. El versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra. Entonces, allí empezó el tiempo para el hombre. Puso el sol para que señorease en el día y puso la luna para que señorease en la noche. Le puso el tiempo para que giraran y ahí dijo: así empieza para ustedes el tiempo. Eso lo dijo él antes de poner la corona de la creación. El ser humano en ese lugar del Edén. Ahí empezó a correr el tiempo. Para el hombre. Para el hombre. Pero, ¿cuál era el propósito de Dios para crear esa línea y colocar al hombre aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito? Porque Dios siempre hace todas las cosas con un propósito. Dios no hace las cosas como muchas veces las hacemos a ver cómo salen. No, Él tiene un propósito. Y creo que el libro de Efesios nos da alguna luz al respecto. A partir del versículo 8. Pero acordémonos que Dios siempre fue, y lo vimos en el tiempo pasado, Dios o Padre, Dios estuvo aquí siempre, colocó al hombre y tenía una interacción con el hombre. Pero dice el versículo 8 en adelante, el apóstol Pablo hablándole a esa concepción griega que había en ese entonces, en esta iglesia de Éfeso. Ellos básicamente habían sido salvados por la gracia del Señor, pero ellos básicamente eran griegos. Toda la concepción que sabían ellos de su propio Dios, de sus dioses, todo eso era lo que tenían en su mente. Y dice Pablo: mire, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Entonces, ¿cuál fue el propósito de Dios en cuanto a esa línea que podemos llamar el tiempo? Aquí nos muestra dos cosas. Básicamente una que deriva de la otra. Anunciar entre las personas que no conocían jamás a Dios las buenas noticias. ¿De qué? Cuidado. De una cantidad
cantidad de riquezas que tiene Dios en el Señor Jesucristo, que el hombre jamás había podido entender, y que Dios quiere que lo tenga claro el ser humano, que empezó un propósito eterno, ¿en dónde? En Cristo. Acordémonos que en Él fue que hizo el cielo, hizo toda la creación y empezó su plan. Empezó su plan. Y sigue con ese plan. No ha terminado. Hace 2000 años hizo algo espectacular. Envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que la gente conociera. Y dentro de eso, Pablo lo conoció y a él le fue dado un conocimiento especial. ¿Para qué? Para que hoy nosotros podamos entender cuál fue el propósito de la venida de Cristo, de la venida de Dios a la tierra, de que conociéramos que Él es el creador, que en Él se inició la vida, que en Él se inició la creación y que en Él hay una cantidad impresionante de riquezas que no son comparables con las que hay en esta tierra. Vamos a mirar por qué. Pero ese fue el propósito de Dios al crear el tiempo. Y en esa corriente transportadora, poner al hombre. Ponerlo a usted, amigo, que no ha querido conocer del Salvador, y ponernos a nosotros como iglesia. Pero derivado de eso, como iglesia, también dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, el 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces vemos que ahí, desde la creación, hay un misterio que Dios quiere que el hombre lo sepa. Uno, que hay unas riquezas impresionantes en el cielo, que no son comparables. Nada de esta tierra, no es oro, ni platino, ni dólares, ni petróleo. No, 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 no. Dice inescrutables. Es decir, no se pueden jamás, por más que uno cabe y cabe, no puede entenderlas, pero ahí están. Y quiere que las conozcamos. Y para eso fue Pablo escogido. Pero también dice que ese es un misterio escondido en Dios, que fue el creador. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de los que hemos creído a todo lo que está en el cielo, los principados y potestades. Dos cosas, queridos hermanos, que tiene la iglesia aquí. Los amigos que nos oyen y que no entienden, ojalá abran su corazón, nos dirán que estamos locos. Pero sí, somos locos para Dios, como dice Pablo. Pero nos está diciendo, miren, ustedes tienen unas riquezas impresionantes en el cielo. Pero yo también quiero decirles que todo ese propósito, ese tiempo que creé a la raza humana y le he dado el tiempo, esa línea de tiempo, es para que ahora, al ser formados como uno solo, como iglesia, como el pueblo escogido de Dios en este tiempo, a través de esa iglesia sea dada a conocer cómo es de sabio Dios ante los principados y potestades que habitan en este momento en los cielos. ¡Qué hermoso es nuestro Dios, hermanos! Que el Señor nos utilice para que aquella creación que hizo en los cielos pueda decirle, Dios, qué Dios tan grande, mire, ahora sí entendemos para qué fue que hizo a ese ser humano. Porque ¿qué creen ustedes, hermanos y amigos, que pasó cuando allá en el Edén Dios hizo al hombre y el hombre pecó?
¿Y qué creen que estarían pensando los ángeles cuando el Hijo Eterno de Dios vino a la cruz y murió? ¿Qué creen que estaría pensando los ángeles, querida iglesia? Estoy seguro que estarían diciéndole: bendito Dios, déjenos ir para que no maten a su Hijo. Déjenos ir. Y el mismo Señor Jesús lo dijo. ¿Ustedes creen que no puedo pedir al Padre que mande un poco de ángeles? Pero si no, ¿cómo se haría la obra? Dios detuvo a los ángeles para que en nuestra línea de tiempo ellos pudiesen entender que esa muerte era para hacer un pueblo y unirlo a Él. Y allá esas potestades en el cielo entendieran qué clase de Dios es el que lo rige. Qué sabiduría de Dios, hermanos. Qué sabiduría de Dios, ¿cierto? Y habla siempre de nuestro amado Salvador, de nuestro precioso Señor Jesucristo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Y dice que lo hizo conforme al propósito eterno. Entonces, no dice conforme al propósito que empezó en el día primero de la creación. No, eternamente Dios ya tenía algo vislumbrado, y dentro de ese pensamiento, la muerte de su Hijo y la formación de la iglesia. Oh Dios tan sabio que tenemos, hermanos. Oh Dios, es para darle honra y gloria. El propósito eterno de Dios. Pero ahora sí, vamos a Génesis capítulo 1. El versículo 14. Acordémonos con esto que acabamos de mirar. Dios tenía un propósito eterno desde antes de la fundación del mundo, desde que antes creara la tierra y todo lo que vemos. Ahí estaba eternamente Él. Y siempre estuvo. Y eternamente allá, en ese estado eterno, fue que craneó la creación. Acordémonos que el concepto hebreo y el concepto que fácilmente adoptaron, y que la iglesia debe tener ese concepto, es que el tiempo para el creyente debe ser un estado, no una magnitud física. El tiempo para el creyente, viviendo en esa magnitud física, es sencillamente el día a día, pero debe ser un estado. El creyente decir: para mí, el tiempo es otra cosa. No es fácil de digerir porque estamos acostumbrados a pensar en la hora, a las 10:05, se terminó la noche y mañana hay que empezar. Dios tiene un propósito eterno que lo va a cumplir para el ser humano. Y todo lo hizo a través de su eterno Hijo, nuestro precioso Señor Jesús. Y el Espíritu Santo nos da luces para que entendamos un poco más la profundidad, la altura, la anchura, la magnitud de lo que es esa persona eterna. Y por eso nos dejó la carta de amor que estamos estudiando, estamos leyendo. Y acordémonos que ese propósito eterno lo empezó para el ser humano en la creación. Porque Él lo tenía desde antes de la creación y allá no había tiempo. Hace la creación y el versículo 14 dice: y dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean
por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras para el día y para la noche, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y eso lo hizo fue en el cuarto día. Es algo precioso lo que le permitió ahora al sol empezar a operar. Es algo precioso. Ese fantástico Dios empezó para el hombre ese propósito. Por lo tanto, nos dio esas señales para entender nosotros el tiempo. Y sirvan de señales. Nosotros no podemos entender de ninguna otra forma si no hubiese estado ese sol y esa luna girando para entender qué es lo que nosotros tenemos durante el tiempo que Él nos permite, concepción clara de sus cosas. Y ustedes van a decir, ¿y por qué eso? Hermanos y amigos, veo en las Escrituras. Pensaba si esta escritura que voy a comentar ahora debería ser después, pero creo que debería ser ahora. Vamos a Apocalipsis. Estamos ya en el capítulo 20, 21. Dice el versículo 22 al 25. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, nuestro precioso Salvador, el eterno Cordero, el Redentor. La ciudad no tiene necesidad de ¿qué? De sol ni de luna que brillen en ella. ¿Para qué había hecho allá en Génesis? ¿Para qué? Para señales de ¿qué? De los tiempos. ¿Y qué vemos ya aquí? Que ya esa ciudad, vamos a ver qué es, no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brillen, porque la gloria de Dios la ilumina. Y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día. ¿Por qué? Pues allí no habrá noche. ¿Qué va a suceder? El tiempo que nosotros conocíamos ya no existe más. Porque esa línea, esa corriente fue sencillamente creada para el hombre, no para Dios. ¡Qué Dios tan sabio! Creó algo para que nosotros pudiésemos entender del Creador, de darnos la comida, las estaciones, todo eso de la cual nos podemos aprovechar del día de hoy. Pero fue para el hombre, no fue para Dios, ni es para Él, pues Él no tiene ese tiempo. Eso fue exclusivamente hecho para la raza humana. Iglesia, fue hecho para usted. ¿Para qué? Para que vaya y le dé la gloria a Dios y al Cordero, los que hemos creído en Él. Y nos permitió en algún momento de ese transporte de esta tierra haber conocido al Cordero por la obra del Espíritu Santo para ir
a conocer al eterno Padre. ¡Qué Dios tenemos tan sabio! ¿Cómo no darle gloria? Que entre millones, hubiésemos podido tener esa luz. Pero sigamos leyendo el capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios. ¿Y de qué? Y del Cordero. Siempre nuestro Salvador allá, siempre nuestro Redentor allá. Acordémonos, el Cordero no puede ser jamás quitado de nuestra mente y corazón. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas eran para sanidad de las naciones. Ojo con el siguiente versículo. Y no habrá más maldición. ¿Qué vimos? No habrá noche. Será un estado completamente diferente al que vemos. No habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero, no dice, y los tronos de Dios y del Cordero, habla de un solo trono. Estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro. ¿Recuerdan, hermanos, cuando vimos Dios su hombre que decía, nadie puede ver a Dios y viva? Ahora que dice aquí, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará. ¿Y qué va a pasar? ¿Y reinarán por qué? Eso, por un estado eterno, por los siglos de los siglos, para hacer ver no 100 años, sino hablar de la eternidad, un estado diferente al que nosotros vivimos aquí en la tierra, que estaba guiado ¿por qué? Por segundos, por minutos. Y Dios permitió que en ese tiempo usted viviera, yo viviera y conociera a ese eterno Dios. ¡Qué Dios, hermanos! Amigos, no es una locura. No es una locura. Es eso lo que nos espera. Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 13. Devolvámonos unas cuantas hojas. En la segunda carta del apóstol Pedro, el versículo 13 del capítulo 3. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ya no habrá el segundo. Nosotros esperamos algo que jamás cabe en la mente humana, que no es posible que lo sepamos porque nuestra mente no está capacitada. El apóstol Pablo lo dijo. Cosas inefables cuando fue hasta el tercer cielo, que es imposible que yo pueda describirlas porque no las entienden. No hay palabras. Ese será nuestro estado allá. Hermanos, ¿por qué entonces estamos tan aferrados a esta tierra? ¿Qué significa? De que no hemos comprendido que nuestro estado
cuando comenzó nuestra vida, habiendo conocido a nuestro Salvador, ya no pertenecemos a lo que esta tierra vive. Sencillamente es una oportunidad más de vivencia en el estado que ya vamos a disfrutar eternamente en el cielo. De hecho, hermano, acuérdese de que conoció al Señor, cómo fue afectada para bien su vida. Un estado completamente diferente, un estado que solo lo puede comprender una nueva criatura, la criatura que nació aquí. Hermano, para que sepamos de eso, nos dice Santiago, miren, hay unas hojitas atrás, en el capítulo 1, versículo 10. El rico, el hermano, el que tiene dinero, pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasado, la hierba se seca y su flor se cae y perece todo lo que está aquí. Nos damos cuenta que es tan incierto todo aquí, porque es un periodo especial para la raza humana, no para el Hijo de Dios. Es un periodo especial para que la raza humana conozca a Dios. Pero es un periodo especial para que la iglesia que ha conocido a Dios mire las riquezas inescrutables que no están en esta tierra. Dice ahí en Primera de Pedro, 2 hojas más adelante, versículo 24 del capítulo 1 de la primera epístola. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. El hombre termina, ya, se acabó. Es tan pasajero el hombre. Dice Salmo 39, 5. He aquí diste, nos dice David, viendo lo que es la vida en esta tierra. He aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Pero dice el versículo 7, y ahora, Señor, ¿qué esperaré entonces? Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Hazme saber, Jehová, mi fin, y sepa cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy, porque me diste a mis días término corto. Eso debería mover a la iglesia, que somos pasajeros en esta corriente que nos está transportando hacia un futuro, hacia un lugar donde hay una cantidad de cosas de las cuales nosotros creemos que son mejor aquí en la tierra que las que están allá. Ese es nuestro problema. Y el Salmo 90, 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años,
Con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan. Los años pasan. Y volamos. Se termina. Esa es la corriente que nos permite ver que somos tan pasajeros en esa corriente que Dios creó y que nosotros la llamamos el tiempo. Y en la línea, el transportador, esa corriente que nos transporta, que es tan corta en relación al estado eterno. Yo no sé, querido hermano y amigo, que vaya a hacer ahora que conocemos que el tiempo como tal para Dios no existe. Que el hombre es como la flor del campo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Hermanos, este no es nuestro tiempo. Este es un estado que Dios, en el cual Dios nos permitió vivir para ir a tomar parte de esa herencia que va a compartir con nosotros el Hijo del Dueño del mundo, el Cordero, nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro precioso Señor Jesucristo. Vamos a dejar ahí, pero quiero mirar qué hay un poco más allá, ahora, en ese estado eterno, donde vamos a pasar. Ese estado permanente. Hermano, no más pensar que nuestro tiempo es para vivirlo en la tierra, conforme queremos y hacemos. Ese no fue el propósito de Dios para los que hemos creído. Fue sencillamente permitirnos conocer al Creador del mundo, al eterno Dios, mediante el sacrificio de su Hijo y la aplicación de ese conocimiento por el Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Hermanos, si hay algo más fuera de esa línea de tiempo, ¿qué es lo que pasa que no estamos disfrutando ese estado? Hay algo que no está funcionando bien. Creería que es porque no hemos entendido que Él nos permitió pasar en esta línea un tiempito para conocerle a Él, pero que ahora
Ya no hay excusa para saber lo que está reservado en los cielos para nosotros. Eso debe motivar, debe cambiar el alma del creyente para decir, suceda lo que suceda, coronavirus o sin coronavirus, la guerra, la bomba atómica. Dios me permitió saber que este no es mi sitio. Dios me permitió sencillamente venir acá y Él colocó algo especial y me puso ahí para que yo lo conociera a Él. Pues ahora quiero saber más de Él y voy a vivir para Él y voy a seguirle a Él. Voy a disfrutar de Él desde esta tierra. Amigo, si hoy supiese usted que alguien honestamente viene y le dice, mire una herencia que le acaba de dejar George Soros, uno de los hombres más ricos del mundo, ¿usted qué pensaría? Hablando de esta tierra, se frotaría las manos. Uno de los hombres más ricos del mundo me dio de su herencia. Pero aún, ¿de qué le serviría si está confinado en una casa? ¿De qué le serviría? Ah, tan pronto pase, haré y desharé y gastaré. Pero querida iglesia, tal vez nos hemos olvidado que la carta de la herencia la recibimos cuando creímos en el Señor Jesús. Y despreciamos esa herencia. Y empezamos a buscar, fue aquí, no, eso es mentira, no, eso será después. Hermanos, porque no tenemos nuestra mente puesta en la herencia de los cielos, en ese eterno estado con nuestro amado Salvador. Leímos, incorruptible, no se corrompe, no se contamina, no hay nada. Inmarcesible, es increíble lo que allá, ese estado vamos a tener. De hecho, estamos teniendo, hoy el solo hecho de poder hablar de eso es algo espectacular que me llena el alma. Y quería compartir con ustedes. Mañana miraremos algo, de pronto, de estas 3 charlitas respecto del tiempo. Vamos a orar. Bendito Dios. Oh, cómo entender que sencillamente fuimos puestos aquí y que en tu gracia hayas creado un estado diferente a lo que tú eres y nos hayas puesto a nosotros para conocer mediante la obra de tu Hijo amado lo que tú eres, porque nuestro pecado, el pecado del hombre, no nos permitió ver y nos separó de esa gloria. Padre, pero te rogamos por los amigos que escuchen este mensaje, que ojalá quieran volver los ojos a ti a través del Cordero, el que derramó su sangre en la cruz y ascendió a tu presencia, y que nosotros como iglesia podamos ser tan claros y tener esto tan claro, que ese tiempo fue sencillamente un espacio donde nos colocaste para conocerte a ti y ahora como santos darte la gloria y anhelar, esperar estar en el cielo viendo a nuestro Salvador y compartir ese estado con Él, donde vamos a ver mañana de pronto, si nos lo permites, qué es lo que hay allá. Gracias por tu bendita carta de amor, por tu palabra, por enseñarnos tanto, Señor. En tu bendito Hijo agradecemos que nos hayas podido hablar de ella y de ti a través de este medio. Amén.
Bueno, hermanos y amigos, confiando en el Señor, esperamos vernos mañana a las 8, los hermanos que quieren conectarse, y también a las 6 de la tarde para tratar de terminar este tema. Feliz noche y que puedan descansar.